Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Hoy amigos tenemos un tema muy jugoso, uno que ha estado circulando por ahí en el mundo del entretenimiento y que sinceramente ha hecho temblar a muchos corazones. Y es que... ¿recuerdan a Demet Özdemir y Can Yaman? Claro que sí. La pareja de ensueño de Erkenci Kuş, la serie turca que nos robó el corazón a todos. Bueno, pues como saben, el mundo del espectáculo es un torbellino constante de rumores, especulaciones y, bueno, a veces de esperanzas. Y hace poco saltó la liebre, se hablaba de una posible boda entre Demet y Can. Imagínense la bomba. Los medios, las redes sociales, todo explotó. Todo el mundo quería saber si era cierto, si esos dos ídolos turcos, que cautivaron a millones con su química en pantalla, se iban a dar el sí, quiero en la vida real. Y es que, seamos honestos, la historia de amor de Sanem y Can Divit, en la serie, nos hizo soñar con finales felices y cuentos de hadas. Por lo tanto, la idea de que sus intérpretes, Demet y Can, continuaran esa historia fuera de la pantalla, era el sueño de muchos. Por eso, hoy, vamos a sumergirnos de lleno en este tema. Vamos a analizar los rumores, a entender por qué surgieron, y lo más importante, a ver qué dijo Demet Özdemir al respecto. Sí, la propia Demet respondió. Y para que se hagan una idea, su respuesta fue contundente. Así que prepárense para descubrir todo lo que hay detrás de estos rumores de boda. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Y así, no se perderán ningún vídeo nuevo, ninguna primicia, ninguna actualización sobre sus artistas favoritos. Ya saben, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, vamos al lío. Empecemos a desentrañar este culebrón. Asterisco asterisco el auge de Erkenci Kuş y el nacimiento de un sueño asterisco asterisco. Para entender la magnitud del impacto de los rumores de boda, es crucial recordar el fenómeno que fue Erkenci Kuş. Esta serie, traducida al español como Pájaro Soñador, o Dolunay, no solo conquistó Turquía, sino que se expandió rápidamente por todo el mundo, especialmente en países de habla hispana. La trama, llena de romance, comedia y hermosas locaciones, cautivó a millones de espectadores. La historia de Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, y Can Divit, un fotógrafo de renombre, era una fórmula irresistible. La química entre Demet Özdemir, en el papel de Sanem, y Can Yaman, como Can, era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus roces, todo irradiaba una conexión especial que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de los espectadores. La serie se convirtió en un fenómeno cultural. Los fanáticos no solo veían cada episodio con ansias, sino que también analizaban cada detalle, cada interacción, cada guiño entre los protagonistas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones sobre el futuro de Sanem y Can. Los shippers, como se les conoce a los fanáticos que apoyan la relación entre dos personajes, se multiplicaron por miles. La popularidad de Erkenci Kuş no solo impulsó la carrera de Demet y Can, sino que también los convirtió en ídolos de masas. Su imagen, sus entrevistas, sus apariciones públicas, todo era seguido de cerca por la prensa y los fanáticos. Se convirtieron en la pareja soñada, la pareja perfecta, la pareja que todos querían ver junta, incluso fuera de la ficción. Asterisco asterisco el caldo de cultivo para los rumores, el poder de la química asterisco asterisco. La inmensa popularidad de la serie y la palpable química entre Demet y Can crearon el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de rumores románticos. La gente, al ver la pasión y el amor que irradiaban en la pantalla, deseaba con fervor que esa conexión trascendiera la ficción. Los medios de comunicación, siempre en busca de historias atractivas, no tardaron en aprovechar la situación. Cualquier fotografía, cualquier comentario, cualquier interacción entre Demet y Can era analizado minuciosamente. Se especulaba sobre sus salidas, sus viajes, sus amistades. Todo era susceptible de ser interpretado como una señal de un romance secreto. Las redes sociales, por su parte, amplificaron la voz de los fanáticos. Grupos de apoyo, foros de discusión, cuentas dedicadas a la pareja, todo se convirtió en un espacio para compartir teorías, analizar pistas y soñar con un futuro juntos. Los rumores se propagaron rápidamente alimentando la esperanza de muchos.
Es importante recordar que la química en pantalla, aunque pueda parecer auténtica, es en gran medida producto de la actuación y la dirección. Los actores son profesionales que, a menudo, deben crear una conexión emocional con sus compañeros de reparto para interpretar convincentemente a sus personajes. Sin embargo, la línea entre la ficción y la realidad puede difuminarse, especialmente para los fanáticos que se involucran emocionalmente con la historia. ***** Las pistas que encendieron la mecha. Análisis de los rumores *****. Los rumores de boda no surgieron de la nada. Se alimentaron de una serie de pistas que, analizadas en conjunto, parecían indicar una posible relación romántica entre Demet y Can. Estas pistas en su mayoría eran sutiles, pero para los fanáticos y la prensa, todo sumaba. ***1. Supuestas fuentes cercanas como suele ocurrir en estos casos, los medios de comunicación citaban fuentes cercanas a la pareja. Estas fuentes, que permanecían en el anonimato, aseguraban que Demet y Can estaban enamorados y que su relación iba viento en popa. Estas declaraciones, aunque no verificables, alimentaban la especulación. ***2. Intercambios de mensajes en redes sociales ***. Los fanáticos y la prensa analizaban minuciosamente las redes sociales de Demet y Can. Cualquier me gusta, comentario o mensaje cariñoso era interpretado como una señal de afecto. Se especulaba sobre el significado de cada emoji, cada hashtag, cada referencia personal. ***3. Avistamientos en lugares románticos ***. Se rumoreaba que Demet y Can habían sido vistos juntos en lugares románticos, como restaurantes, eventos y viajes. Estas supuestas apariciones alimentaban la idea de que estaban pasando tiempo juntos fuera del set de rodaje. **4. Estado civil, solteros y disponibles ***. Tanto Demet como Can estaban solteros en el momento en que surgieron los rumores. Esto, sumado a la química en pantalla y a la popularidad de la serie, generó la expectativa de que podrían estar juntos en la vida real. *5. Análisis de fotos y vídeos ***. Los fanáticos y la prensa analizaban fotos y vídeos de Demet y Can en busca de señales de afecto. Se prestaba atención a sus miradas, a sus gestos, a la forma en que se tocaban o se acercaban. Cualquier detalle era interpretado como una posible confirmación de su relación. Es importante destacar que en muchos casos, estas pistas eran producto de la interpretación y la especulación. La prensa sensacionalista y los fanáticos más apasionados a menudo exageran o tergiversan la realidad para crear historias más atractivas y emocionantes. ***. La respuesta de Demet Özdemir, un no rotundo ***. Ante la creciente ola de rumores, Demet Özdemir decidió romper el silencio y dar su propia versión de los hechos. Su respuesta, como anuncié al principio, fue contundente: no había boda, no había planes de boda y no había ninguna relación sentimental con Can Yaman. En lugar de evadir la pregunta o simplemente ignorarla, Demet enfrentó los rumores de frente y dejó las cosas claras. En entrevistas y declaraciones públicas, desmintió categóricamente cualquier vínculo romántico con Can. Las palabras de Demet ***. Negación rotunda Demet fue clara y concisa al afirmar que no tenía ninguna relación sentimental con Can Yaman. No hubo ambigüedad ni medias tintas en sus palabras. Relación profesional enfatizó que su relación con Can era puramente profesional, basada en la amistad y el compañerismo en el set de rodaje. No había nada más allá de eso. Molestia por los rumores Demet expresó su molestia por la invención de rumores sobre su vida personal, ya que esto podía afectar tanto a su reputación como a la de otras personas. Defensa de su privacidad dejó claro que, aunque apreciaba el cariño del público, no permitía que se invadiera su privacidad ni que se especulara sobre su vida personal. Quería ser respetada y que su vida fuera suya. Mensaje a los fans Demet agradeció el apoyo de sus fans, pero también les pidió que respetaran su decisión y que no creyeran todo lo que se decía en los medios. La respuesta de Demet fue un acto de valentía y empoderamiento. Demostró ser una mujer fuerte y decidida, que no se dejaba influenciar por los rumores ni por las presiones mediáticas. Su postura firme y directa fue vista como un ejemplo de defensa de su privacidad y de su derecho a vivir su vida como quisiera. La reacción de los fans.
entre la decepción y el respeto ***. La respuesta de Demet Özdemir generó diferentes reacciones entre los fanáticos. Como suele ocurrir en estos casos, hubo una mezcla de emociones. ***1. Decepción ***. Algunos fanáticos, los más románticos y soñadores, se sintieron decepcionados. Habían deseado con fervor que Demet y Can estuvieran juntos en la vida real, y la noticia de que no era así les rompió el corazón. Habían invertido emocionalmente en la idea de que Sanem y Can Divid continuaran su historia de amor fuera de la pantalla. ***2. Respeto ***. Otros fanáticos, en cambio, entendieron y respetaron la decisión de Demet. Apoyaron su derecho a la privacidad y a vivir su vida como quisiera. Entendieron que la química en pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real, y que Demet tenía derecho a elegir a la persona con la que quería compartir su vida. ***3. Esperanza ***. Y por supuesto, no faltaron los fans que a pesar de todo, continuaron soñando con una posible reconciliación entre Demet y Can en el futuro. La esperanza es lo último que se pierde, como dice el dicho. Estos fanáticos siguieron apoyando a la pareja, aunque de manera más discreta. La reacción de los fanáticos demuestra la complejidad de la relación entre los artistas y sus seguidores. Los fanáticos se involucran emocionalmente con las historias y los personajes, y a menudo desean que sus actores favoritos tengan una vida personal tan perfecta como la de sus personajes. Sin embargo, es importante recordar que los actores son personas reales con sus propias vidas, y que tienen derecho a la privacidad y a la autonomía. ***. La ausencia de Can Yaman, un silencio que generó especulaciones ***. La respuesta de Demet fue clara y concisa. Sin embargo, la reacción de Can Yaman fue diferente, no se pronunció públicamente sobre el tema. No emitió ninguna declaración oficial, ni hizo ningún comentario en redes sociales. Su silencio alimentó aún más la especulación. ***. Posibles interpretaciones del silencio de Can ***. Evitar alimentar los rumores Algunos interpretaron el silencio de Can como una señal de que no quería alimentar los rumores y generar más controversia. Respetar la decisión de Demet Otros pensaron que Can simplemente respetaba la decisión de Demet de no hablar sobre el tema y que no quería entrar en conflicto con ella. Enfoque en sus proyectos Otros creyeron que Can estaba ocupado con sus propios proyectos y que no le daba importancia a los rumores. Estaba concentrado en su carrera y no quería desviar la atención hacia su vida personal. La falta de respuesta de Can, por supuesto, dejó el misterio en el aire. Esto solo sirvió para avivar aún más las especulaciones y generar más preguntas. La ausencia de una declaración oficial por parte de Can permitió que los medios y los fanáticos continuaran interpretando y analizando su silencio. La conclusión, rumores desmentidos y lecciones aprendidas Después de analizar los rumores, la respuesta de Demet y la reacción de los fanáticos, podemos llegar a algunas conclusiones. 1. Los rumores de boda fueron falsos Los rumores de boda entre Demet Özdemir y Can Yaman fueron, efectivamente, rumores. No hubo boda, ni planes de boda, ni nada que se le pareciera. Demet fue muy clara al respecto, y su respuesta fue contundente. 2. El poder de la especulación El mundo del espectáculo está lleno de especulaciones y de historias inventadas. Es importante ser críticos y no creer todo lo que se lee o se escucha. Hay que recordar que las redes sociales y los medios de comunicación pueden distorsionar la realidad y crear falsas expectativas. 3. El valor de la privacidad Es importante respetar la privacidad de los artistas y no invadir su vida personal. Demet, como cualquier persona, tiene derecho a vivir su vida como quiera, sin que se le moleste con rumores y especulaciones. 4. Química en pantalla vs. Amor real La química en pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real. Aunque Demet y Can nos regalaron una historia de amor inolvidable en Erkencikus, esto no significa que deban estar juntos en la vida real. Cada uno tiene derecho a elegir a la persona con la que quiere compartir su vida. 5. La importancia de la comunicación La respuesta de Demet demostró la importancia de la comunicación directa y honesta.
Al enfrentar los rumores de frente, evitó que la situación se saliera de control y que se generaran más especulaciones. En resumen, la historia de los rumores de boda entre Demet Özdemir y Can Yaman nos enseña varias lecciones. Nos recuerda el poder de la especulación en el mundo del espectáculo, la importancia de la privacidad y la necesidad de ser críticos con la información que consumimos. También nos recuerda que la magia de la ficción no siempre se traduce en la realidad y que cada persona tiene derecho a elegir su propio camino. *** Más allá de los rumores, el futuro de Demet y Can ***. Si bien los rumores de boda fueron desmentidos, el futuro de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo prometedor. Ambos actores han demostrado su talento y su profesionalismo, y continúan cosechando éxitos en sus respectivas carreras. *** El futuro de Demet Özdemir ***. Demet ha continuado trabajando en proyectos de televisión y cine, consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Ha protagonizado varias series exitosas y ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en un ícono de la moda y la belleza. El futuro de Can Yaman ***. Can también ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha participado en series de televisión y ha ampliado su carrera a nivel internacional. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma lo han convertido en un ídolo de masas en todo el mundo. Ambos actores han demostrado ser profesionales comprometidos con su trabajo y continúan construyendo carreras exitosas. A pesar de los rumores y las especulaciones, han mantenido una relación cordial y respetuosa, y han seguido adelante con sus vidas y sus proyectos. El legado de Erkenci ***. A pesar de que los rumores de boda no se concretaron, Erkenci dejó un legado imborrable en la historia de la televisión turca y en el corazón de los fanáticos. La serie nos regaló una historia de amor inolvidable, personajes entrañables y momentos inolvidables. El éxito de Erkenci demostró el poder del romance, la comedia y la conexión humana. La serie nos enseñó a soñar, a creer en el amor y a celebrar la alegría de la vida. Y aunque los rumores de boda no se hicieron realidad, el cariño y la admiración por Demet y Can perdurarán en el tiempo. En última instancia, la historia de los rumores de boda entre Demet Özdemir y Can Yaman nos recuerda la importancia de la privacidad, la necesidad de ser críticos con la información que consumimos y la magia del amor en la ficción y en la vida real. Y sobre todo nos recuerda que al final del día, lo más importante es respetar las decisiones de cada persona y celebrar su derecho a ser felices. Y ahora, amigos, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creían en los rumores de boda? ¿Les gustaría que Demet y Can estuvieran juntos? Cuéntenmelo todo. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.